Reflexiones Bíblicas, un espacio para la meditación en la Santa Palabra de Dios. Les saludamos cordialmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Tengan todos ustedes un grato y feliz día. Les saluda su servidor, su hermano Ali Güere, compartiendo el Evangelio eterno. Amados y apreciados hermanos, hoy meditaremos en un tema titulado Daniel en el foso de los leones. La famosa historia bíblica de Daniel y el foso de los leones es más que un simple relato de la liberación de Dios. También muestra que nadie es rival para el verdadero Dios y que el bien ha de triunfar sobre el mal. El capítulo 6 comienza en el mismo lugar donde terminó el capítulo 5. Darío acababa de ascender al trono de Babilonia. Después de haberla conquistado para el imperio medo-persa, esto ocurrió en el año 539 a.C. Cuando Darío el Medo subió al trono, antes ocupado por los gobernantes babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. Decidió construir sobre el reino 120 gobernadores y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no se preocupaba de nada más. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Amados, recordemos que por aquel entonces Daniel ya no era el joven que se nos presenta en algunos de los dibujos que lo representan en aquellas escenas de episodio, sino que sería un anciano de unos 85 años. De algún modo Darío llegó a tener conocimiento de la dilatada experiencia de este anciano en el ejercicio del gobierno de Babilonia, de cómo había servido durante varias décadas a las órdenes de Nabucodonosor y del don que Dios le había concedido. Darío se convenció de que un hombre de esa experiencia y fidelidad demostrada era idóneo para supervisar la labor de todos los sátrapas e incluso de los otros 2 que gobernarían juntamente con Daniel. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino. Los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino y buscaron ocasión de quejarse contra él, pero no pudieron hallar motivo para ello, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Estimados hermanos, no era la primera vez en la que los observadores reales habían notado un espíritu excepcional en Daniel. Nabucodonosor había testificado que Daniel poseía espíritu de los dioses santos. La reina madre repitió estas expresiones en su entrevista con Belsasar durante su última y fatal noche. En esa misma ocasión ella llamó la atención al mayor espíritu que se había observado en Daniel. Ese espíritu se había manifestado no solo al resolver dudas, sino también en su escrupulosa integridad, fidelidad invariable. Todo esto hay énfasis en Daniel. La envidia nace en el corazón de otros administradores y altos funcionarios que comenzaron a buscar fallas en la forma en que Daniel manejaba los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que criticar o condenar. Muy responsable y digno de confianza, y la única manera que iban a encontrar para acusarle a Daniel fue a través de la parte religiosa, la conexión íntima que Daniel tenía con su Dios. Estimados hermanos, entonces estos hombres dijeron: nunca encontraremos ocasión contra este Daniel, a menos que le encontremos contra él en la ley de su Dios. Daniel capítulo 6, verso 5. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes capitanes, han acordado por consejo
promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de tío rey, sea echado en el foso de los leones. La violación de este decreto había de castigarse arrojando al culpable con las fieras. Ahora, oh rey, confirma el edicto, firma la escritura, para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Estimados hermanos, un decreto de esta naturaleza hubiera sido completamente extraño para los persas, quienes se ganaron la reputación de ser muy bondadosos en asuntos de tolerancia religiosa. Es inconcebible que un hombre como Ciro hubiera firmado tal decreto. Mas los enemigos de Daniel, que nunca se les encontraba rindiendo culto a ninguno de sus templos de Babilonia, ni tomaban parte en las ceremonias religiosas paganas, sin duda habían notado que faltaba a su oficina todos los sábados, el día de descanso semanal, prescrito en la ley de su Dios. Sin duda, razonaron que sus horas fijas de oración interferían con el cumplimiento de sus deberes oficiales. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Estimados hermanos, así declaró el profeta con santa osadía serena y humilde, que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y su Dios. Daniel, cuando supo la escritura que estaba firmada, entróse en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Durante todo un día, los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su cámara. 3 veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios. A la mañana siguiente presentaron sus quejas al rey. Daniel, estadista más honrado y fiel, ellos dijeron: este hombre ha desafiado el decreto real. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Entonces ellos en ese momento se alegraron y se dijeron unos a otros: así te queríamos ver, ahora de esta no te escaparás. Veremos cuán firme eres tú. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado edicto, oh rey, que cualquiera que pidiese a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste antes 3 veces al día hace tu petición. Este es un hombre porfiado y echa por tierra la ley de Media y de Persia. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Al oír estas palabras, el monarca vio enseguida la trampa que habían tenido para este siervo, que era celoso por la gloria de su Dios y también por la lealtad a su rey. Pesóle en gran manera por la parte que había tenido en este mal proceder, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Así, mis hermanos, se promulgó aquel decreto para llevar a la muerte a este fiel profeta de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puesta del foso.
la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no fuese cambiado. Fuese luego el rey a su palacio y se acostó, ayunó, y no fue traído delante de él instrumento de música, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: Oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debía. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y mandóse el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todo su hueso. Nuevamente, un gobernante pagano pudo presenciar el poder de Dios. Por lo tanto, hizo una proclamación para exaltar al Dios de Daniel como el Dios verdadero. Entonces el rey Darío escribió: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sean multiplicada. Doy esta orden, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen en presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Por todos los siglos su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Daniel capítulo 6, verso 25 al 27. Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro, persa. Por haberle tratado esos monarcas paganos, se vieron obligados a reconocer que su Dios era el Dios viviente y que permanece para siempre. Amados, aquí hay un propósito. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito malévolo, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota del enemigo fuera plenamente vista. El mismo espíritu de fe, perseverancia y confianza plena en el poder de Dios. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas, cuando les rodeaba era todo lo que podían desear. En la angustia y la felicidad, son fieles en toda circunstancia. Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey, como presidente, o cuando estaba allí en medio de los leones. Confió en su Dios. Amados y apreciados hermanos, a lo largo de la historia, las minorías religiosas con frecuencia han estado sujetas a discriminación y persecución directa. Hoy, la intolerancia religiosa, el prejuicio están aumentando cada vez más. A pesar de los tratados de paz, a pesar de que se ha dado libertad religiosa en algunos países, sin embargo, la profecía predice una intolerancia global. Una nueva intolerancia semejante a la de los enemigos de Daniel vendrá para el pueblo de Dios. Los instrumentos internacionales condenan la discriminación en contra de las minorías, pero trágicamente algunas naciones han publicado listas de grupos religiosos descritos como sectas potencialmente peligrosas. Se han establecido comisiones en contra de las sectas. Se han adiestrado a personas de investigaciones
Se han publicado leyes restrictivas. Centenares de miles de creyentes inocentes están ahora bajo la sospecha oficial y se los trata como ciudadanos de segunda clase. Todo esto viola la libertad religiosa, que es el derecho inalienable, fundamental para los ciudadanos. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a las demandas por leyes dominicales que de esta manera serán intolerables para los que guarden el sábado. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto de la santa ley de Dios. En este campo de batalla se peleará la última gran batalla entre la verdad y el error. Mas los hijos de Dios, cual Daniel, en la corte medo-persa, adorarán a su Dios sin importar las consecuencias. Cuando las leyes intolerantes quieran mutilar su voz, condenando su libre ejercicio religioso, dirán con firmeza, como lo dijo Pedro y los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero respondiendo Pedro y Juan, Hechos capítulo 4, versos 19 y 20, le dijeron: juzgad vosotros, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El pueblo de Dios será fiel a su Dios en los momentos de prueba, los momentos de angustia, en los días difíciles. Se verá claramente quiénes verdaderamente tienen fe en el poder de Dios. Nuevamente, los hijos de Dios serán probados. El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos ayude, para que tengamos la fe de Daniel, para que seamos firmes como el acero, para que mantengamos los principios de Dios antes que la desobediencia y el transgredir la voluntad de Dios. Amados y apreciados amigos, hoy necesitamos tener la fe de Daniel, ser firmes como el acero, para que de esta manera Dios sea honrado, el milagro de la salvación se manifiesta en cada uno de nosotros y de esta manera testifiquemos del gran poder de Dios. El Señor nos bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe hoy y siempre. Amén.